Nicaragua, creados por la Resolución 49.3 y prorrogado por 2 años más hasta el 2025 con la Resolución 52.2. La importancia de este grupo, además de ser un grupo independiente y autónomo, ha sido la verificación en campo y en la investigación de una serie de hechos que se han generado como graves violaciones y delitos de lesa humanidad, que lo hemos catalogado así. En esta oportunidad, la invitación es para hablar de los efectos y las consecuencias transnacionales. Y creo que es importante tener en el radar varios elementos. Todas las circunstancias que ha analizado el GREN, todos los hechos que ha verificado el GREN a través de investigación, permite decir que las consecuencias de una decisión de grave violación de derechos humanos no se queda en lo local y en lo territorial. Y desde ese punto de vista es importante mencionar que cuando nosotros trabajamos en la investigación empezamos a ver, y esto lo pueden observar ustedes en el informe que se entregó en marzo de este año a partir de los numerales 110 y siguientes, que efectivamente tenemos fenómenos como el alcance extraterritorial o globalizado. Y cuando decimos esto, empezamos a pensar en las siguientes condiciones que fueron narradas por algunas de las personas que intervinieron en este corto video. El hecho de que los nicaragüenses estén fuera del territorio y la prohibición de ingreso al territorio nicaragüense. Esto lleva una consecuencia de graves violaciones también frente al derecho de regresar a su patria, frente al derecho de regresar a sus seres, a su arraigo. Sobre estos supuestos, el tema particular de la patridia es una violación convencional del artículo 9 de la Convención contra la Patridia, que genera sin lugar a dudas muchas repercusiones en torno a la persona, a su personalidad jurídica y a sus derechos en el exterior. Una persona que no tiene patria, que no tiene posibilidad de determinarse como de un lugar cuando ha sido declarado apátrida, tiene una serie de factores que repercuten en el derecho internacional de manera nociva. Por eso creemos que el hecho de que se declare la apatridia no solamente es una grave violación a la convención, sino es un delito, un crimen realmente internacional que genera sin lugar a dudas que estas personas no puedan tener ningún derecho en el territorio al que van. Este territorio al que van, a pesar de las acciones humanitarias y de todo lo que significa la buena voluntad en estos territorios, y hablamos de muchos países que han generado primero el recibimiento, segundo, en algunos casos, yo diría que la adopción por la necesidad humanitaria y la consecuente nacionalización, ahí la mayoría no tienen estas consideraciones y sobre estos eventos también el derecho al trabajo, el derecho a subsistir dignamente, el derecho a mantener una identidad y sobre todo las consecuencias que significa el borrar el rastro de una persona en Nicaragua, con todas estas consecuencias. Borrar el rastro significa borrarle el nombre, borrarle la identidad, borrarle la nacionalidad, borrarle el derecho a subsistir, borrarle la pensión, las cuentas bancarias, los bienes. Y esto imposibilita, sin lugar a dudas, la posibilidad de mantenerse en un territorio ajeno. Hemos visto también con gran preocupación el tema de niños, niñas y adolescentes desde el punto de vista de la prohibición que existe de retornar a su familia, de generar desde este contexto también la vinculación con las personas que han sido declaradas apatria o que han sido expulsadas del territorio, pero también los niños, niñas y adolescentes que salen en condición de miembros de las personas que han sido perseguidas como opositores o vistas como opositores, tal y como lo cataloga el informe del GREN. Y desde este contexto también el tema del adulto mayor. Hay muchas personas que tenían su pensión, que tenían cómo subsistir, pero que también han sido privados de toda esta condición de subsistencia. Encontramos como parte de la investigación del GREN temas particulares de la sustracción de información o técnicamente el borrado de información frente a sus años de estudio, frente a su profesión, frente a su naturaleza como parte de una sociedad civil que nace, crece y se madura en un contexto particular
de estas necesidades. Por esa razón, el GREN ha insistido muchísimo, y ustedes lo verán en los informes, la necesidad de medir no solamente estos crímenes dentro del territorio nacional, que implica también pensar en una juventud que está saliendo del territorio nacional, y nos hablamos en particular del informe frente a los estudiantes, frente a los cierres de universidades, que impide y va a retrasar muchos años el futuro de Nicaragua. Esto tiene una visión clara en términos de cómo entender estas consecuencias y estas transgresiones que no solo quedan en lo local, sino que fíjense cómo hemos puesto estos ejemplos en España, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Colombia, en Alemania incluso, que hay población nicaragüense. Por esa razón, y para no tomarme más del tiempo que nos han asignado, empezamos a decir categóricamente que el GREN está trabajando en un informe que hará presente en septiembre con el Oral Update en Ginebra. Tenemos un último informe hasta ahora para el año 2025, y se han subido informes detallados de cada una de las poblaciones analizadas, y nos estamos refiriendo al tema de los jóvenes, de la educación, al tema de la iglesia, al tema de los indígenas y afrodescendientes, y al tema también de lo que significa empezar a entender que todos estos fenómenos generan una realidad de alcance de políticas de persecución a través de los territorios. Y esto significa que, si ustedes miran el informe, vamos a tener estas modalidades de no ingreso, pero también de consecuencias en el exterior a través de todos estos hechos que hemos mencionado. Esas personas no pueden ubicarse laboralmente, esas personas son perseguidas a través de decisiones que también hemos podido verificar en el terreno, son violaciones al debido proceso, procesos que no se notifican, procesos que se siguen sin ninguna regla, y sobre esos supuestos terminan en sentencia que ni siquiera es notificada a la persona, pero que tampoco tiene derecho de defensa, y que esto alcanza en el exterior a todos esos antecedentes o esas órdenes que se están girando. Así que pensar en el sistema transnacional de consecuencias y transgresiones es algo más que una realidad en Nicaragua, y es una forma de prolongar esta crisis de graves violaciones y de crímenes de derecho internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel.